corrección posterior a ese punto, pero pues va a venir al debido proceso. También vamos a hacer una explicación muy corta de lo que vivimos en esto, que es lo tocó un poco la doctora Diana hace un momento. En la respuesta, Exacto, perfecto. Mil gracias. Porque la idea es, continuando con lo del proceso penal, ya hablamos del tema de la consecución de la información por parte de las entidades como la Fiscalía y la Policía Judicial. Y ahora queremos abordar el tema del representante de víctimas y algo que tiene que ver con las pruebas, el recaudo de las pruebas que necesitan los funcionarios para su legítima defensa. Esos son esas cosas de lo que comprenden los dos puntos. Bueno, con relación al delegado de víctima, no sé si algunas personas sepan, les quiero comentar de qué se trata. La DIAN en todos los procesos penales es víctima. Es decir, que ella en su calidad de víctima va a estar representada por un funcionario. Yo quiero dejar en claro una cosa. La DIAN, como lo mencionaba la doctora Diana, cuando empezó este volumen importante de procesos penales en contra de funcionarios, eso nunca se había visto. Entonces, ellos se vieron abocados a que funcionarios de su área, de la unidad penal, de la representación externa en ese momento, pues obviamente estuvieran en los procesos penales como víctima, representando a la víctima, representando a la DIAN. Entonces, en ese momento, los funcionarios que pertenecían a esa área en el nivel central, pues eran los que iban y acompañaban, eran funcionarios compañeros nuestros, muchas veces compañeros aquí de pupitre. Y pues era muy incómodo para el compañero que estaba en ese momento representando a la víctima, porque estaba dentro de sus funciones. Dentro de un proceso penal, empezar a decirle, porque le dan obviamente el uso de la palabra en una audiencia de imputación de cargos, el juez le da el uso de la palabra a la víctima. Y la víctima en ese momento empieza a decir, sí, es que usted es un corrupto. El representante de víctimas. Un compañero. Sí, es que usted es un corrupto. Y yo solicito, señor juez, que sea ejemplar de castigo y que sea intramural su solicitud de medida sobre. Entonces uno, pero espere, y usted no era mi amigo, pero bueno, independiente de que fuera mi amigo en sus funciones. Y tenía que hacerlo. Ahora, sin pruebas, porque en ese momento simplemente el fiscal está informándole al juez por qué tiene sentado ahí un funcionario y qué delito le está imputando porque supuestamente hizo X, Y o Z. Obviamente el juez tampoco sabe, ni le interesa saber, ni de aduanas, ni de impuestos. Entonces él dice, pues se supone que la investigación juiciosa la hizo la fiscalía. Y aparte de eso está la víctima confirmando lo que está diciendo la fiscalía. Y la víctima es un propio funcionario de la DIAN. Entonces, hombre, sí, démosle medida de aseguramiento. Démosle medida de aseguramiento y démosle credibilidad a todo lo que están diciendo en la imputación de cargos. Entonces, más adelante, muy acertadamente, dijeron, venga, no pongamos en ese proceso a los propios compañeros. Contratemos una persona externa que nos represente como víctimas. Y entonces contratan a un abogado, me imagino que llenando una serie de requisitos para que ejerza esa función. Y ahora es el representante de la víctima Diana.
en los procesos penales. Entonces él está en la audiencia de imputación de cargos, en la audiencia de solicitud de medida de suplemento, en la audiencia de permiso de trabajo, en la audiencia de pruebas de búsqueda selectiva en base de datos, es decir, de las pruebas que va a poder pedir la persona que se tenga en cuenta dentro del juicio. Y entonces este señor, ¿qué hace el representante de víctimas? No sé si ahí sí es un libreto, que lo único que dice es: me opongo a que entregue esa prueba, me opongo a que le den domiciliaria, me opongo a que le den permiso de trabajo. Entonces, el fiscal ya lo hace, de por sí. O sea, en la audiencia el fiscal dice si quiere esa prueba o no quiere esa prueba. Pero en este caso, el representante de víctimas es una persona, primero externa, que no conoce de los procesos y los procedimientos. Está bien que sea externo, porque no es bueno tener un compañero dándole ideas, pero también sería bueno que ese representante de víctimas tuviera algo de conocimiento de los procesos y procedimientos de la persona o las personas que se les está imputando cargos en ese momento. Que sepa por lo menos cuáles son las funciones de un inspector de aduanas. Que con base en qué documentos un inspector de aduanas firma un levante. Cuando la persona representante de víctimas no tiene conocimiento de eso, pues lo único que le queda es oponerse a todo. Entonces, no nos oponemos a que el representante de víctimas sea una persona externa. Nos parece bien. Y lo hablamos. Pero por lo menos denle capacitación en cuanto a procesos y procedimientos de lo que se está tratando en ese proceso, para que sepa de qué se está hablando y no cometa el error de decir que yo me opongo a que le den al señor imputado que le den una prueba que es necesaria para su defensa en una audiencia de búsqueda selectiva en base de datos. Entonces, en ese momento, el señor representante de víctimas le da el uso de la palabra: yo me opongo a que le den la prueba que está solicitando, y es una prueba que tiene que ver con el caso, porque es una prueba que le suministren el expediente que dio lugar a la firma de un levante. Porque es que la firma del levante queda plasmada en una declaración, pero eso tiene unos documentos soportes que no están ahí. Entonces yo no me puedo ir solo a defenderme con la declaración que está firmada con el levante. Yo necesito los documentos soportes. Es lo mínimo que yo puedo hacer. Entonces, por favor, capacitemos al representante de la víctima en los procesos que esté atendiendo. Porque es que, y también lo entiendo, nosotros llevamos 30 años, muchos aquí 30 años en la entidad, y sabemos de aduanas el 50% y de impuestos el 30%. Y este señor de la policía o el fiscal o el representante de víctimas externo, pues no vas a ver en 6 meses nada. O sea, por ahí un pincelazo. Entonces, por favor, capacitémoslo, y en el área que se esté tomando, porque este representante de víctimas va hoy a un proceso penal de cobranzas y mañana está en uno de aduanas. Entonces, capacitémoslo, o si es necesario contratarnos. Ahora bien, ¿hasta dónde debe ir el representante de víctimas de la DIAN dentro del proceso penal? Está bien que estén las concesiones, es decir, en la imputación de cargos, en la ley de aseguramiento, en la de permiso de trabajo, en la de búsqueda selectiva en base de datos. Esas están bien que estén. Pero nos parece también prudente que ahí sí, ya cuando empiece el juicio oral, el representante de la víctima sea una persona funcionario que conozca de nada, para que en cualquier momento yo le pueda decir: aquí está la víctima, y desmiéntame si un funcionario de cobranzas puede borrar deudas. Eso no se lo puedo preguntar yo a un externo, no lo sabe, pero si a un interno.
Entonces, en el juicio oral, es necesario que sí la víctima esté representada por un funcionario que conozca de ella. Nos parece importante recalcar, por ejemplo, un caso que pasó el día lunes, este lunes que acaba de pasar. El juez, estando en audiencia penal, el juez llama, alista a todos los que intervienen en esa audiencia. Y se supone que la víctima debe estar en todas las audiencias, ¿no? Pero en esta que pasó ahorita el lunes, ya ahorita, el representante de víctimas nunca llegó, no se conectó, no se presentó. Y hubiera sido muy interesante ver a ese representante de víctimas que se ha opuesto en ese proceso a permitir que les den las pruebas a los funcionarios, que se opuso a que les dieran libertad por vencimiento de términos, haber escuchado al fiscal del caso diciendo: yo aquí no veo en algunas personas el delito que se les imputó, yo aquí veo por mucho un proceso disciplinario. Eso lo dijo el lunes el mismo fiscal del caso. ¿Cuánto nos hubiera gustado que estuviera la víctima ahí escuchando lo que está diciendo el fiscal? Entonces, les pedimos el favor de que las personas que vayan a actuar, que se contraten, que sean externos, que estamos de acuerdo, que solo vayan hasta la etapa probatoria, que ya en el juicio oral no, sean externos, pero que tengan conocimiento de lo que se está tratando, de las funciones, procesos y procedimientos de esa. Porque créanme que aparte de estar ya metidos en un proceso penal, con todo lo que conlleva, con todos los gastos, con su buen nombre, con que le estén tildando hasta los mismos compañeros de por algo está en eso. ¿Quién lo manda? Yo sí lo veía, tiene cara. Entonces los mismos compañeros dicen eso. ¿Qué va a decir un externo? ¿Qué va a decir el juez? Sí, claro. Usted es culpable y ni siquiera empezaba y mucho menos tener las pruebas. Porque es que ese es el otro problema. Vaya usted, busque las pruebas. Cuando va a la fiscalía, a la DIAN, le entrega: sí, señor, ¿qué necesita? No, que el expediente, que los soportes, que me digan: sí, señor, aquí está todo. Y arme su proceso con lo que yo le digo. Y entonces llega la etapa donde yo necesito pruebas. Las pruebas que voy a tratar de demostrar mi inocencia ante el juez. Y entonces yo voy y le digo: tengo que ir a juez de garantías, porque para la DIAN todo es reservado. Entonces, todo documento que yo le pida a la DIAN mediante derecho de petición, yo como investigado, ni siquiera investigado, yo como ya imputado en un proceso penal, llego y le mando un derecho de petición a una dirección seccional y le digo: señores de dirección seccional, en aras de ejercer mi derecho a la defensa en un proceso penal que se adelante en mi caso, solicito me suministren copia de estos y estas pruebas, de estos y estos documentos, de estos y estos expedientes. Y la respuesta es siempre la misma: no, señor, esos documentos gozan de reserva. Vaya a juez de garantías y que levante la reserva, y una vez la levante, no la solicite. Y nosotros con mucho gusto se la entregamos. Ese es el que debe ser. Pero entonces vaya, pida audiencia, llegue al abogado, justifique por qué necesito esas pruebas, y empieza la víctima: yo me apoyo. No le den las pruebas. ¿Para qué necesita el expediente? Y aparte de eso, justifíquele a un juez que no entiende por qué necesito esas pruebas y por qué las necesito para hacerlas valer dentro del juicio. ¿Dónde está la igualdad de armas en la recolección de pruebas?
A la fiscalía se las entregaron así. Y a mí me toca hacer todo un proceso para que me entreguen esas mismas pruebas, para hacerlas valer dentro del juicio. Entonces, ¿qué pasa si a mí el juez me niega el juez garantiza? Ya no pude demostrar al juez que yo sí actué en ese expediente como decía la norma. O me toca ir a otro juez de garantías y a otro, porque ha ocurrido casos en que voy a 3 jueces de garantías hasta que al final uno dice sí, debe la prueba. Y me voy a la DIAN y le radico y le digo, oiga DIAN, ya me levantaron la reserva, me hace el favor y me da las pruebas. Me las da extemporáneas, me las da incompletas y pretende que yo se las reciba, porque esas pruebas luego yo tengo que ir otra vez a otro juez de garantías a avalarlas, otra audiencia, y el taxímetro del abogado sube. Entonces la DIAN se opone a todas las pruebas que pide el funcionario para defenderse y demostrar su inocencia. Está bien en los expedientes, porque son de un tercero. Pero cuando yo pido una prueba, que tengo conocimiento de eso, se le pide a un director seccional que suministre, y el caso se lo voy a poner así. Hay un oficio de la Policía Nacional, de la DIJÍN, que son los que investigan, donde le dicen a la DIAN, señores DIAN, infórmeme si el funcionario Pepito Pérez actuó en estos hechos, o tuvo a cargo estos procesos, o tenía en su reparto estos expedientes. Esa es la solicitud. Entonces, en toda la investigación encuentra el abogado defensor ese oficio. Ese oficio no habla de ninguna otra persona sino del funcionario imputado. Simplemente le están informando, dígame si él tuvo conocimiento de ese expediente o lo tuvo en su reparto o actuó en él, ¿cierto? ¿Y a quién le atañe? No le está diciendo que le mande copia del expediente. No, eso le atañe única y exclusivamente al funcionario, porque es que están mencionando solo a ese funcionario. Y el funcionario solicita, le entregue el resultado, es decir, la respuesta que le dieron a ese oficio de la policía, donde no podría ser otra la respuesta diciendo que el señor no hay evidencia que haya actuado ni haya tenido el reparto, y esa es una prueba que puede hacer valer en su juicio para demostrar que ni siquiera tenía conocimiento de los expedientes. ¿Y qué hizo el director seccional? Negarle la prueba, que porque era de carácter reservado, con el agravante que ya se había cerrado el proceso probatorio y no podía ir a juez de garantías a que le libertaran la supuesta reserva de ese documento. Entonces nosotros en la DIAN estamos con el ánimo de ¿qué? De condenar, de que no se defiendan. ¿Dónde está la igualdad de armas? Porque a algunos sí le entrego todo y al otro le pongo 1000 trabas para que demuestre su inocencia. Es que a la DIAN no le interesa que se sepa la verdad. A la DIAN no le interesa que de verdad la gente demuestre su inocencia. Suministren las pruebas. Déselas, no se las oculte, no le ponga trabas. Si es que con ese documento esa persona podría librarse de ese proceso penal y salir en libertad. A la DIAN no le interesa eso, es que no, de carácter reservado. ¿Y ahora qué va a tener que hacer ese funcionario? Me imagino que una tutela. A ver si por ahí le suena, para que vaya y le diga al juez allá, porque es que el juez, cuando usted está en un proceso penal, usted no está solo. Perdón, usted está solo. Eso es como aquí, allá se sienta el juez, el secretario, la víctima, la procuraduría contra mí. Y todos dándole palo porque todos creen que la fiscalía hizo un trabajo juicioso y que ya lo tiene aquí sentado imputándole cargos o en un juicio oral porque ya tiene las pruebas suficientes.
¿Y el juez a quién le cree? Pues al fiscal, que es el que lleva el caso. Pero las cosas desafortunadamente no son así. Entonces sí les pedimos el favor, señores directivos, que tengan en cuenta y se pudiera sacar un protocolo también de qué pruebas de verdad se entienden por reservadas, que están taxativas, y qué pruebas no, para que no nieguen todo y le eviten a uno un desgaste para demostrar su inocencia. Los compañeros de la DIAN están expuestos a una inseguridad y en manos de procesos ante la Fiscalía, como lo hemos visto en algunas de las capturas que se han venido dando. Entonces es necesario que la entidad establezca un protocolo o reglamentación para que aquellos funcionarios que la entidad designe o ilustre para apoyar a las investigaciones que inicia la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, el ITRC e incluso el mismo ente disciplinario que tenemos nosotros internamente. Porque muchas veces estas entidades no entienden la estructura de la DIAN, no entienden los procesos, procedimientos, aplicativos, funciones, las cargas laborales que tenemos y las demás normatividades que tenemos dentro de las mismas áreas misionales. Entes como la Fiscalía, en su afán tan protagónico, acuden a funcionarios que no son los idóneos para dar información y pueden llegar a tomarse falsas expectativas y llegar a tener falsos positivos, originando show mediático y daño y destrucción de vidas de nuestros compañeros. Y esto lo hablo con conocimiento de causa, porque yo fui capturada injustamente el 19 de septiembre del 2018 en el despacho de la directora seccional, en donde fuimos citados como borregos para que nos capturaran a las 8 de la mañana en el despacho de esa seccional. Nos capturaron de Impuestos Bogotá. Nos capturaron a 3 funcionarios, un jefe de grupo, el jefe de división y mi asistente. Y había un 4º funcionario que estaba en su oficina y mediante engaños fue llamado para decirle que había una reunión sobre una facilidad de pago para que también lo capturaran. Llegaron como 20 agentes del CTI, de la DIGI, uniformados, grabando, o sea, cual delincuentes, que no imaginamos cuáles fueron. La cuestión es que fueron 813 días en las que tuve detención domiciliaria con todo lo que eso causa, más todas las investigaciones habidas por haber del ITRC y del ente disciplinario. 10 días en los calabozos del DAS, 4 días en el Buen Pastor para el tema de la reseña, y todo esto basados en unos hechos falsamente imputados por parte de la Fiscalía, en donde funcionarios y compañeros de la DIAN dieron testimonios de cosas que no eran ciertas, en donde uno de los testigos dijo ante el ITRC que la misma Fiscalía lo había obligado a dar ese testimonio, de lo contrario, si no lo decía así, sería enviado a la cárcel, o sea, intimida, y eso no puede seguir pasando. Hoy, el lunes, tuvimos una audiencia, casi 4 años después, y llama la atención que han cambiado 4 veces el fiscal, y que el fiscal de turno venga y diga, porque nosotros, los apoderados, se plantearon algunas nulidades, y diga el mismo fiscal ante juez especializado que no entiende, que él apoya las nulidades y que no entiende de que estamos siendo acusados. O sea, es donde uno ve las falencias de la entidad. ¿Por qué vienen las nulidades? Por violación al debido proceso, porque no hay unos hechos fácticos claros y porque nos están vulnerando el derecho a la defensa. El apoderado no sabe cómo defenderse. ¿De qué se está defendiendo? Si no entiende la acusación. Ni el mismo fiscal lo entendió. O sea, no estamos en nada. Entonces no podemos seguir siendo afectados con investigaciones basadas en falsos positivos, en mostrarse ante medios de comunicación y directivos de la entidad, mostrándose como aquellos que son los que combaten la corrupción de la entidad. Es necesario y es urgente que se cree un grupo, que se cree un protocolo por parte de la entidad,
en donde existan personas, funcionarios, llámese altos directivos, llámese jefe de división, llámese subdirector, coordinador, directores seccionales, que sí conozcan del área misional y que le puedan dar una dirección idónea a las personas que van a atender ese proceso. Dentro del proceso donde yo estaba involucrada, a dedo nombraron personas hasta enfermas mentales, porque tienen ya reconocimiento como tal. Personas que en este momento están en detención, en el Buen Pastor también. Entonces uno dice, ¿en qué estamos y en qué está la seguridad jurídica de las personas? Debe existir un apoyo, así como se creó un comité de conciliación, debe crearse un comité de representación externa de los abogados que sí conozcan tanto el tema penal como en las áreas misionales. Porque es que también tenemos un problema con los representantes de víctimas. Y es que el tema del representante de víctimas es que se nos volvió un fiscal. Resulta que el representante de víctimas le ayuda a hacer el escrito de acusación al fiscal. Es un compañero que está siendo pago de la misma nómina que nosotros estamos. O sea, a los que nos tildan de delincuentes le están pagando el sueldo al representante de víctimas de la DIAN. Y ese representante de víctima es el que le indica al fiscal qué tiene que hacer. Por Dios, aquí estamos. Ese representante de víctimas es el que le dice al compañero, ¿sabe qué? Acepte cargos. Mire que uno a veces se equivoca. ¿Dónde está la ética de ese abogado? No la veo por ningún lado. Casos como por ejemplo, en una audiencia donde yo estaba pidiendo un cambio de domicilio, porque estábamos en plena pandemia, porque no había sueldo, porque mi marido no tenía trabajo, porque tenía que entregar el apartamento donde yo vivía. ¿Y qué dijo el representante de víctimas? Iba para la casa de mi padre y por eso estaba pidiendo el cambio de domicilio. Necesitamos una declaración jurada de su papá de que si la quiere recibir en la casa. Entonces uno dice, por Dios, o sea, ¿en qué estamos? O sea, ya nos pasamos del tema, ¿sí? Y eso es lo mío nomás. Pensemos en los demás compañeros que con causa o sin causa están involucrados en esos temas penales y que no sabemos qué más hayan tenido vivencia frente a esa situación. Entonces reflexionemos. Gracias. Continuando con el tema, ¿por qué se hace necesario crear al interior de la entidad un grupo de personas que sean un protocolo para que sean atendidas estas diligencias de la Fiscalía, especialmente? Porque es que resulta que ellos son el ente investigador y acusador. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita que si la investigación penal que se está adelantando por la Fiscalía la está haciendo porque es probablemente un incidente que tiene que ver con impuestos Bogotá, con devoluciones, cobranza, fiscalización, pues que el subdirector de esa área sea parte de ese comité. Que si tiene que ver con aduanas Bogotá, con operación aduanera, el subdirector esté presente en las diligencias de entrega de la información que solicita la Fiscalía para mirar si hubo o no hechos penales que puedan ser objeto de imputación de cargos. Entonces, la idea aquí es que no es que llegue el funcionario investigador o el funcionario de la DIGIN, de la policía, a pedir documentos, a pedir que le expliquen, porque es que ellos no saben de la entidad. Creo que les interesa saber. Entonces, ellos llegan a la entidad donde el director seccional y le dicen, señor director, es que necesitamos que nos informe porque tenemos aquí una denuncia contra Pedrito Pérez de la división por decir algo, de inspección, y necesito que nos explique cómo es el procedimiento, qué es lo que hace. Entonces, el director seccional dice a una persona de su despacho, atiéndalo usted, déle la información. Puede que conozca, pero ¿conocerá a fondo?
para darle transparencia, y es que si la información que nosotros damos en ese momento es errada, pues van a verse involucradas personas que de pronto no tenían nada que ver en el proceso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Directivos, por favor, crean un protocolo. Si la denuncia, la investigación que está adelantando el policía judicial, el fiscal del caso, tiene que ver con aduanas e importaciones, pues que el subdirector que le corresponda haga parte de las personas que van a suministrar la información, junto con un delegado, el jefe de la división, el jefe del grupo, y de eso se levante un acta y se entreguen los documentos que estén solicitando, también discriminados, que se le está entregando esto y esto, porque no entendemos cómo es posible que nuestros propios funcionarios que están atendiendo la diligencia, no sabemos si por congraciarse con el investigador o no sabemos si por hacer el favor al director, entregan información sesgada, entregan información a medias, suministran información no. ¿Cómo es posible que un fiscal en la audiencia de imputación de cargos, él no se levanta ese día de la imputación a decir, es que yo voy a decir que en el caso de los de cobranzas allá borran las deudas? No tiene ni idea si eso lo hacen. A él se lo tuvo que decir el funcionario que atendió la diligencia, y eso es lo que sale a los medios, y ese es uno de los argumentos para pedir medidas de aseguramiento en las diligencias de imputación de cargos. Señor juez, es que imagínense, borran deudas cuando eso no es posible. En las direcciones seccionales lo único que se tiene es consultas. Entonces decimos mentiras, con el ánimo de que no sabemos. Pero entre más personas estén involucradas en la información que estamos suministrando, vamos a evitar que otras personas que son inocentes, que no tienen nada que ver, se vean inmersas en esos procesos. Y no estoy hablando solo del caso de impuestos, en aduanas, en el caso de comercialización de maquinaria amarilla. ¿Cómo es posible que en esos casos digan que no, que es que está involucrado este y este, cuando uno de los funcionarios ni siquiera tenía autocomisorio para haber ido a esa diligencia? Y ahí está metido. Pero peor aún es que nosotros entregamos información a la fiscalía diciéndole, señor fiscal, mire, este es el expediente. Ojo. Y resulta que el señor fiscal cree que esa es la información correcta. Y van a las audiencias y el señor fiscal dice, es que el expediente consta de 200 folios. Y ahí no hay evidencia de que hayan hecho la labor que tenían que hacer los funcionarios. Y resulta que es que los funcionarios que entregaron la información se les olvidaron 1000 folios, solo entregaron 200, eran 1200. Entonces, claro, también hacen incurrir en error a la fiscalía. ¿Por qué? No lo sabemos. Por eso es necesario crear ese mecanismo donde varias personas que conozcan el área sean las personas que entreguen la información a la fiscalía. Pero peor aún, después de imputados los cargos, que los salieron a dar declaraciones a los medios de comunicación, los mandan les dictan medidas de aseguramiento, sea intramurales o sea en detención domiciliaria. Y cuando se vencen los términos, porque la fiscalía en 4 años, en 3 años de investigación, creen que hicieron todo. Y cuando se dan cuenta ya en el proceso penal, dicen que como que la embarramos aquí, faltó esto, metamos esto, hagamos esto. Entonces, ¿qué pasa? El funcionario pide que lo reintegre. Y la entidad que hace, claro, le toca reintegrar lo que le toca, pero lo saca de su área. Es decir, ya ni siquiera lo manda a la dirección seccional donde estaba, lo está discriminando. ¿Cómo así que yo lo traslado a X o Y dirección seccional de otra ciudad? Cuando ni siquiera he sido vencido en juicio. Y entonces sí tengo que aceptar que me manden a otro lugar, no, tengo que ir a tutela. Entonces, ya la misma entidad está diciendo
que usted sí es culpable. Cuando ni siquiera ha sido mencionado en juicio. Entonces, señores directivos, créanme que cualquier persona, les quiero dar una frase que encontré. Dice, es imposible que un hombre que goza de libertad imagine lo que representa estar privado de ella. Ustedes no se imaginan lo que es pasar un día en una cárcel. Ustedes no se imaginan lo que es pasar 15 días en los calabozos de la DIN y luego 15 días en la picota. Y eso que tenía el beneficio de detención domiciliaria. Y allá usted se junta con todo el mundo y allá usted podría tener todos los estudios del mundo. Pero allá es un... Y llega con los de la... con el que lleva el costal. Y ese es su amigo, su compañero. Entonces, directivos, por favor, créanme, es importante que creen un protocolo para quiénes son las personas que atienden esas diligencias y quiénes son las personas que suministran la información, para que de verdad el fiscal se lleve una idea clara de si quién está haciendo, lo esté haciendo bien o lo está haciendo mal, y si merece una imputación de cargos y todo un proceso penal que conlleva unos gastos, porque aparte de eso, los abogados defensores en los procesos penales no son baratos. Cobran 40, 50, 60 millones de pesos. ¿Y de dónde sale eso? ¿De la póliza? No, sale del bolsillo de cada funcionario. Entonces, por favor, que entreguemos la información veraz y que haya un acta de la entrega de la información y que digan qué se entregó y qué dijeron, para que si de aquí a mañana ocurren irregularidades o algún funcionario que atendió la visita estaba haciendo algo a favor, pague por un falso testimonio. Gracias.